Entonces seguimos estudiando primera de Juan. Estamos en el capítulo 2. El tema de esta mañana es la unción. Versículos 26 al 27, aunque vamos a retroceder un poco al versículo 20, que lo saltamos también en su momento, para hacerla conexo con el versículo 27, conectarlo con el versículo 20. Es decir, fue intencional que saltáramos el versículo 20 para conectarlo con el versículo 27 y dar un solo tema en relación a esto de la unción. Versículo 26 y 27 dice, Primera de Juan, capítulo 2, os he escrito esto sobre lo que nos engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Encontramos entonces la palabra unción. Constantemente en las escrituras utilizamos o escuchamos esta palabra. De hecho, la palabra unción o ungido es bastante conocida dentro del argot cristiano, pero pocos sabemos realmente lo que significa. Pocos sabemos lo que significa la unción, ¿verdad? Juan llega al final de la parte de la epístola con una observación final, que insta a los lectores a permanecer fieles a lo que han aprendido. Eso es lo que está diciendo en el versículo 27. Ahora que ellos conocen la diferencia entre la verdad y el error, los versículos anteriores que habíamos hablado. Aunque muchos vendrán y tratarán de alguna manera de extraviarlos. Como es de característico en Juan, comienza y concluye sus pensamientos con las mismas palabras, a efectos de que el pasaje que va en los versículos 20 al 27 aparece como una observación parentética, es decir, va teniendo una similitud. Miren lo que dice el versículo 26, la primera parte. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿De quién está hablando ahí entonces Juan? ¿De qué está hablando? ¿De qué escrito? Está hablando de lo que escribió en el versículo 21 al versículo 25, donde Juan escribe que los creyentes no son ignorantes, sino que conocen la verdad, reconocen al Hijo y que deben permanecer en Él y deben permanecer en el Padre. Todo eso lo habíamos abordado anteriormente. Ellos tienen que tener bien claro que hay personas que están tratando de extraviarlos del camino de la verdad y de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Queridos hermanos, ustedes saben lo que tienen que saber. Ustedes no son ignorantes porque han recibido ¿qué? El Evangelio, pero tienen que reconocer que hay una situación que es real. ¿Cuál es? ¿Cuál es la situación real? Que van a haber personas que van a tratar de extraviarlos del camino de la verdad. Entonces, deben recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos que en mi nombre. Es decir, que van a venir de parte del Señor diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ellos, es decir, a los que Juan les está escribiendo, todavía no han sido engañados. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues estar listos para presentar una batalla espiritual contra los engañadores y exponer sus mentiras. Volvemos entonces al versículo 26, primera de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanezca en vosotros. Lo que está hablando a los creyentes, Juan le está hablando a los creyentes, no le está hablando a los engañadores,
¿Por cómo sabemos que le está hablando a los creyentes? Miren lo que está diciendo el texto. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, aquí está hablando de dos tipos de personas. Unos que tienen la unción y otros que no tienen la unción. Es decir, le está hablando a los creyentes que tienen la unción. Los engañadores, por consiguiente, no la tienen. Entonces, lo que está tratando de dar a entender que hay unos, es decir, los creyentes en la iglesia, que recibieron el don del Espíritu Santo, es decir, la unción de Dios en el momento de la conversión. Pero vamos entonces aquí a retroceder un poco y vamos a ver qué dice el capítulo 2, pero vamos a ver el versículo 20 y 21. Entonces dice el texto: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí vemos un contraste, ¿verdad? Los anticristos niegan que Jesús es el Cristo, cuyo nombre traducido significa el ungido. Pero los cristianos contemplan a Cristo, porque de Él, es decir, de Cristo, han recibido la unción. Los cristianos no solamente llevan el nombre de Jesucristo, sino que ellos son parte de la unción de estar en Cristo. Ahora, aquí hay una verdad que se pronuncia en un catecismo en el siglo XVI. El catecismo hace una pregunta que es interesante, que en la respuesta ponen este concepto de unción. La pregunta que hace el catecismo del siglo XVI es la siguiente: ¿por qué eres tú llamado cristiano? Es la pregunta. A eso respondemos. Recuerdan los catecismos, ¿no? Eran hechos por los reformadores para que los niños y los jóvenes, particularmente los niños, aprendieran pues las doctrinas básicas del cristianismo. Entonces la respuesta es: porque por la fe soy miembro de Cristo y por consiguiente participante de su unción, a fin de que dé testimonio de su nombre y me ofrezca a Él como viviente sacrificio de gratitud. Pugne en esta vida con libre conciencia contra el pecado y el diablo, y reine con Él eternamente sobre todas las criaturas. Noten lo que dice entonces el catecismo del siglo XVI. Y participe en su unción. Dice entonces el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y el versículo 27 está enseñando que tenemos que la unción también, y que esa unción nos enseña. Ahora, viene una pregunta: ¿qué es la unción? ¿De dónde nace o de dónde sale ese concepto de unción? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Lo escuchamos, espero que ninguno escuche enlace, pero sale siempre el ungido que tiene la unción, que este tiene la unción de esto, que tiene la unción para ministrar esto. ¿De dónde nace este concepto de unción y cómo se maneja y cómo lo podemos aplicar a las Escrituras? ¿Qué es lo que realmente dice el Señor en relación a esto? El origen de la palabra de la unción viene de una práctica de los pastores de ovejas en el Medio Oriente. Resulta que las ovejas tenían piojos y otros insectos. Los piojos y los insectos entraban en la lana de las ovejas, iban llegando tan cerca a la cabeza que de alguna manera podría matarlas, los insectos, ¿no? Es decir, los insectos hacían como una especie de madriguera en la lana de las ovejas, llegando a su cabeza y finalmente morían. Entonces, los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas. Eso hacía que la lana fuera resbaladiza, ¿verdad? Y los insectos
que se alojaban en el cuerpo de las ovejas, cuando iban llegando hacia la lana, hacia la cabeza, perdón, entonces no podían continuar y no morían. Entonces, llegaban cerca a las orejas de la oveja, pero no podían deslizarse hasta la cabeza. Entonces, de esta idea, la unción llega a ser un símbolo de protección, un símbolo de bendición. Así era como se utilizaba en el Medio Oriente. Es decir, los pastores lo utilizaban para que las ovejas fueran protegidas de los insectos y vertían aceite en la cabeza de ellos. Ahora, la Biblia habla de la unción, claro que sí, y habla acerca de aplicar aceite perfumado sobre personas o sobre cosas. La unción además es una práctica relacionada o se identificaba con la unción de reyes y sacerdotes. Vamos a ver Éxodo capítulo 30 desde el versículo 22. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Dice las Escrituras: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarán especies finas de mirra excelente 500 sicios y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harán de ello aceite de santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocares en ellos será santificado. Ungirás también, aquí vemos los utensilios, ¿no? Y en el versículo 30, entonces, ¿a quién ungen? A Aarón y a sus hijos. ¿Cómo qué? Como consagrarlos, y los consagrarás para que sean mis ¿qué? Sacerdotes. Entonces vemos que en la época se hacía para ungir el tabernáculo y ungir a los sacerdotes. También vemos en la época de Samuel que era como la unción hacia los reyes. Cuando Samuel ungió al rey Saúl, el Espíritu del Señor vino sobre él, pero cuando Samuel posteriormente vemos en las Escrituras que ungió a David como rey en el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y vino sobre David. Es decir, la unción fue para rey, la unción fue para sacerdotes y la unción fue para los elementos del tabernáculo. El aceite también fue utilizado para la unción en ocasiones no religiosas. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Primera de Samuel 1:21. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si ¿qué dice el texto? Versículo 21, como si no ¿qué? Como si no hubiera sido ungido. ¿De qué está hablando? Del escudo, ¿no? Estos versículos no dan como una enseñanza o claro el motivo de la unción del escudo, pero puede ser porque era hecho en cuero, ¿no? También la unción se hacía con una práctica o con el propósito mejor de la belleza. A veces se relaciona la unción con el exceso de lujos o vanidad. Miren lo que dice la exhortación de Amós. Amós capítulo 6, versículo 6. Amós 6:6.
Estamos tratando de ver los usos en las Escrituras. Vimos el origen, cómo sale o proviene del Medio Oriente. Vemos los usos que se le da, los diferentes usos que se le da en las Escrituras. Dice entonces Amós: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Es decir, aquí hace un señalamiento de que se está utilizando el exceso de ¿qué? De vanidad. Es decir, la unción también se hacía, o el aplicarse aceite, como una forma de vanidad. Vemos que el Señor Jesucristo fue ungido, ¿verdad? Dice las Escrituras, Lucas capítulo 7, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y le ungía con el perfume. Era con el nardo de la unción. También vemos, queridos hermanos, que aparentemente la unción era un remedio casero. Marcos capítulo 6, versículo 13. Estamos tratando de hacer un introductorio para tener un contexto más claro. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice? Y los sanaban. Santiago 5:14, muy conocido, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndose con aceite en el nombre del Señor. Parece que en el contexto amplio se hace referencia a la unción como una forma medicinal, ¿no? De hecho, en algunos países de Latinoamérica, cuando una persona se enferma, a veces lo primero que le aplican cuando se cae de un árbol o alguna situación era aceite, ¿no? Entonces, esto tiene una connotación muy parecida. El aceite era como el remedio. Recordemos que nosotros tenemos ciertos remedios que los utilizamos para todo, para todo. No sé si funcionan para todo, pero en nuestro aspecto cultural los utilizamos para todo. En el Medio Oriente, el aceite tenía también esa connotación. Se utilizaba para toda situación que fuera producto o fuese una enfermedad. Entonces, hoy en día, queridos hermanos, vamos a tratar de, ya hicimos el origen, explicamos los diferentes usos y vamos a hablar del abuso que se ha dado hoy día acerca de la unción. En muchos lugares se abusa, ¿no? Se ha desviado lo esencial, lo que el Señor Jesucristo habla en relación a la unción y cómo Él fue ungido, y se ha lanzado hacia otras cosas. Es decir, hoy muchas personas enseñan que se debe rociar con aceite todas las cosas, es decir, la casa, la cortina. Si usted compra el vehículo, entonces tiene que aplicarle aceite. Si usted tiene una bicicleta, tiene que aplicarle aceite. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que compré una bicicleta, fui a la iglesia, salí de la iglesia, me estrellé con la bicicleta y una de las líderes de la iglesia me dijo que era porque no había ungido la bicicleta con aceite, y me la ungió y con aceite de Israel, o sea, tenía más poder, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza como el aceite, como ungiendo toda situación. Si una persona pone un negocio, le dice, por favor, vaya a mi casa y me lo unge. Y entonces llega el pastor o el líder y coge y pega las paredes, y ahí se gasta todo el aceite Johnson de los niños. Y empiezan a gastar todo el aceite, pues, ungiendo las casas, ungiendo los carros, las cortinas, los tapetes de la casa, las puertas, todo eso, ¿no? Pero aquí hay algo peor de esto. Esto era en su primera etapa. La cosa fue dando tan buen resultado a las personas
o a estos movimientos que empezaron a vender el aceite. ¿Sí? Ya no era el aceite Johnson que se compraba, sino que empezaban a vender el aceite a altos precios. De hecho, se empezó a exportar aceite de Israel, porque era aceite del original, ¿no? Del de Tierra Santa. Entonces, ese aceite, según este pensamiento, ese aceite tenía más poder. Y la gente, pues hasta hoy en día, siguen comprando ese tipo de aceite que viene de Israel a un precio carísimo y lo gastan obviamente rápidamente porque lo aplican en toda circunstancia y lo ven como algo que pueda producir libertad o bienestar. Es decir, si usted quiere prosperidad, entonces con aceite de Israel usted aplica. Si usted quiere guardarse de cualquier tipo de enfermedad, entonces apliquen aceite. Si usted está enfermo, apliquen aceite. Entonces obviamente en esa cotidianidad de la vida, pues los aceites se acaban rápido, ¿no? Eso es un misticismo sobre las personas. Las personas se untan el aceite pensando que eso les va a traer cierta libertad. Pero queridos hermanos, eso es falso. Los hijos de Dios no necesitamos ungir nada, ni somos más santos porque nos apliquemos aceite de Israel. Ni nos va a ir bien, ni nuestros carros no se van a estrellar, ni la casa no se van a entrar los ladrones por más aceite que usted le aplique. Así usted se bañe en aceite, eso no cambia las circunstancias. Pues ¿por qué? Porque nosotros vivimos por la obra de Jesucristo a través de la fe. Tenemos al Espíritu Santo y Él está obrando en nuestros corazones y podemos confianza en que Dios hará según su santa voluntad y confiamos que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no las comprendamos. Es decir, a veces tendremos trabajo, a veces no tendremos trabajo, se le puede rayar el carro, se puede accidentar, cualquier cosa le puede suceder a un cristiano. El aplicarse cualquier ungüento, cualquier aceite, cualquier cosa para tratar de evitar que usted le pasen circunstancias, eso es hechicería, eso es brujería y no está dentro de la palabra de Dios. Queridos hermanos, estos rituales que está haciendo la iglesia moderna están separando a las personas de la confianza en Jesucristo. Quieren añadir algo más a la obra perfecta y debemos como cristianos rechazarlo. Tanto que se critica a la iglesia católica en su agua bendita y la iglesia protestante moderna ha acogido entonces el aceite de la unción como un fetiche para evitar que sucedan cosas malas a las personas. Ni el agua bendita, queridos hermanos, ni el aceite produce efectos ni en la santidad ni en el bienestar. Dios es soberano en todas las circunstancias y el creyente debe tener una confianza plena es en Dios. Sí se utilizó con un propósito. Dios utilizó el aceite con el propósito de ungir las cosas, los sacerdotes, los reyes que iban a ser utilizados para su gloria. Es decir, claro que el aceite fue utilidad, fue hecho en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento con unos objetivos específicos. Pero ya miraremos en el texto a qué relación se hace en el contexto del texto. Entonces, la unción en nuestro texto. ¿Quién es el que unge? Pablo afirma que Dios unge a los creyentes en otros textos como 2 Corintios 1:21 o Hechos 10:38. Pero en el contexto más amplio de esta epístola, Juan transmite la idea de que el Hijo es el que unge a los creyentes. Miremos entonces, 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, la palabra unción en este texto se hace referencia. Vimos cómo en diferentes textos la palabra de unción tenía unas connotaciones diferentes. Entonces vimos que era para ungir los utensilios del tabernáculo, es decir, era el propósito de lo que se iban a utilizar para los sacerdotes, para los reyes, pero también había una connotación en cuanto a la belleza, también se utilizaba en cuanto a la belleza. En este caso, la unción del aceite se refiere a la unción del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo está en los corazones de los creyentes y tiene que ver o tiene relación con el conocimiento y con la enseñanza. Dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y dice el 27, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros. El Espíritu de Dios da testimonio en el corazón de los hombres. Los cristianos recibimos el don del Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos ungidos y podemos entonces comprender el principio de las Escrituras. Aquí entonces hace el autor un contraste. Vosotros tenéis la unción. Hace un contraste de otros. ¿Quiénes son ellos? Los que no tienen la unción. ¿Quiénes son los que no tienen la unción? Los que no son de Cristo, pero quieren parecer de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen la unción? Los hijos de Dios, los evangélicos. Entonces, dice en los textos anteriores, dice Juan, que hay unos anticristos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, pasaban como cristianos sin serlo. Estas personas no les interesan las cosas espirituales. Y por eso se les llama anticristos. Entonces, ¿Dios a quién unge? A sus siervos. ¿A quiénes entonces particularmente? Pues a los hijos de Dios. ¿Me hago entender? El Señor Jesucristo unge a los hombres para su ministerio. Unge a las personas para que puedan entender el Evangelio con claridad y puedan vivir de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido. Es decir, la unción nos da claridad. La persona elegida por Dios para salvación oye el Evangelio y el Espíritu Santo actúa en esa persona de tal manera que puede entender y pueda ser iluminado. Esa es la unción de la que está hablando Juan. Es decir, nosotros podemos ser enseñados por la unción del Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos entender el Evangelio. Todos somos ungidos. Si somos cristianos, somos ungidos. ¿Por qué? Porque tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué produce el Espíritu Santo? La iluminación, el entendimiento. Podemos tener claridad ¿en qué? En cuanto al Evangelio. El creyente ha sido ungido por el Espíritu de Dios y comprende claramente el Evangelio. Es decir, no plenamente, sino claramente. Es decir, no todas las cosas del Evangelio, pero sí lo suficiente para su salvación. Miremos entonces Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el Espíritu de Dios hace que nosotros podamos comprender claramente por medio de nuestro entendimiento y podamos tener esperanza del llamado de Dios. Una persona
que no ha sido ungida por el Espíritu Santo o Dios, y el Espíritu de Dios no ha obrado en su corazón, no puede entender el Evangelio. Puede estudiar libros de teología, puede aún leer la Biblia, pero necesita la unción del Santo, y esa unción es lo que hace que se le ilumine el pensamiento y pueda comprender el Evangelio. El Evangelio. Esa unción hace que su mente pueda comprender lo que Dios dice. Miremos otro texto, Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Mateo 16, versículos 16 y 17. Entonces, Pedro aquí responde acertadamente a la pregunta de que Jesús es el carpintero, era el Mesías. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? O sea, eso no procede de ti, ¿verdad? Sino ¿cómo hizo para saber eso, no? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? No, mira, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Cristo le dice: bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque ha sido ¿qué? Iluminado, es decir, comprendió lo que otros no habían comprendido. Y entonces, ¿cómo tuvo esa comprensión? Porque Pedro era muy sabio, porque tenía un conocimiento muy profundo de la ley. Mire lo que dice el Señor Jesucristo: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la comprensión del Espíritu de Dios en el creyente. Eso es el ungir que está hablando nuestro texto a tratar. Está hablando acerca del entendimiento, del conocimiento de Dios y del Evangelio. Si nosotros somos de Cristo Jesús y hemos sido nacidos de nuevo por el poder del Evangelio, entonces el Espíritu Santo en nosotros nos sella y nos da a entender, nos ilumina, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento. Por eso no necesitamos ser enseñados por los falsos maestros. Por eso cuando vengan las herejías, nosotros podemos rechazarlas. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y hemos sido ¿qué? Ungidos. En ese sentido somos ungidos. Todo creyente es ungido. ¿Para qué? Para salvación, y por esa salvación y por ese poder comprende lo que Dios le dice. Pedro era un hombre común y corriente como todos los otros hombres, manifestado entonces, pero no se trataba de que Pedro tuviese credulidad humana. No se trataba de que Pedro estaba tratando de decir una enseñanza tradicional. Aquí se trata es de que vino la obra iluminadora del Espíritu Santo y le dio a entender lo que era correcto. Eso es la luz del Evangelio. ¿Qué más hace la unción en el corazón del creyente? Lo ilumina, pero también lo santifica. Es decir, después de que usted ve lo que es correcto, pues trata de vivir una vida de acuerdo a lo que cree que es correcto según las Escrituras. Su corazón empieza a ser ablandado, inclinado a amar la palabra de Cristo. Esto fue lo que vio el apóstol Pablo después de predicar el Evangelio a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Es decir, la unción trae un sabor agradable de las doctrinas del Evangelio. Lo que antes fue desabrido, ahora es dulce e interesante y usted le dedica tiempo. ¿Qué es lo que hace entonces la unción? Le da luz. ¿Qué más hace la unción en su corazón? Le hace encontrar sentido. Es decir, usted puede estar aquí escuchándome y pensando, esto, ¿de qué me sirve? No le encuentro sabor. No le encuentro realmente que la unción, que el Medio Oriente, que los reyes, ¿eso para qué me sirve? No le encuentro sabor a esta situación que usted me está diciendo. Si usted está en esa condición, lo más seguro es que no tiene el deseo de encontrar lo que es bueno y lo que es santo. La unción, cuando entra al corazón de los hombres, el Espíritu de Dios obra de tal manera que su corazón es cambiado y usted le encuentra sabor a las cosas que los demás no le encuentran sabor. En estos días que estábamos de vacaciones, alguien me decía, pero usted leyendo libros en vacaciones, usted le encuentra sabor a eso. No es una carga, no es, no, me toca leer estos libros porque si no, pues me cuelgo, me atraso y ahora qué hago. No, ¿cómo lo hace usted? Con un deseo. ¿Cómo se encuentra en las Escrituras? Cuando las lee, le encuentra un deseo y un sabor. Cuando viene al culto y escucha una doctrina, usted está pensando, esto tiene un sentido y lo aplica a su condición real de su vida y lo aplica a su relación con Dios y usted quiere llevarlo a agradar a un Dios santo. Es decir, la doctrina, la fe, el evangelio cobran vida en su corazón. Porque el corazón es convertido. La unción convierte el alma. Si no le encuentra sentido, entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Si no encuentra sentido a la voz de Dios, ahí es donde está la situación, ¿no? La unción entonces nos da claridad en nuestros pensamientos. La unción entonces trae una convicción a nuestros corazones y hace que nuestro corazón desee las cosas espirituales. La unción hace que nosotros anhelemos lo que es santo y lo que es puro. Y la unción hace que usted le agrade lo que tiene que ver o lo que se relaciona con Dios. El apóstol está hablando de dos tipos de personas. De los que no tienen la unción y de los que tienen la unción, y está diciendo que los que tienen la unción están en la verdad y no necesitan que los que no tienen la unción les enseñen, porque lo que hace la diferencia no es la cantidad de libros de teología que usted tenga, ni la cantidad de títulos, sino que la unción de Dios en el corazón del creyente. Un hombre con un doctorado en teología puede condenarse y puede ir al cielo un campesino con los rudimientos básicos del evangelio. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia es la comprensión de qué, del evangelio. Y para comprenderlo, ¿cómo tiene que ser comprendido? Por el poder de la unción en el corazón del creyente. Leyendo las Escrituras, un niño puede ser convertido. Un niño puede entender el evangelio y decir, oiga, sí, de manera sencilla. Una persona que no tenga más conocimiento puede de manera sencilla entender lo básico. Una persona letrada puede condenarse sin Cristo. No estamos diciendo que el estudio sea malo, todo lo contrario, es bueno y es importante. Lo que yo quiero hacer claridad es que aquí lo que se está refiriendo es que no necesitamos la enseñanza de los falsos, de los que no han sido ungidos, sino que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones de tal manera que nosotros podemos comprender el evangelio del Señor. ¿Cuántas personas no van a seminarios a estudiar teología, a seminarios liberales, a seminarios católicos, a estudiar teología? ¿De dónde? ¿Qué puede proceder de sus pensamientos y de estos corazones, sino crítica en contra de las Escrituras y en contra de la verdad? Y eso es lo que Juan está diciendo. No necesitan que les enseñen ellos. ¿Quiénes?
Los falsos. ¿Quiénes son? Pues los que no tienen la unción. ¿Y quiénes son ellos? Pues los no que creyentes, hablando y relacionándose con las relaciones de fe, ¿no? Sino que necesitan saber de quiénes, pues de ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha obrado en sus corazones. Mire lo que dice el texto, 1 Juan 2:27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Conocéis todas las cosas. Ahora, esto no significa que el creyente sea omnisciente, ¿no? No podemos malentender el texto, porque eso solamente es un atributo divino. Cuando dice que la unción misma os enseña todas las cosas, hay gente que piensa que por ser evangélico puede hacer lo que crea, simplemente por ser evangélico puede montar cualquier negocio y puede irle bien. Es decir, si usted tiene un problema en el estómago, le descubren una enfermedad, le van a hacer una cirugía, ¿usted qué prefiere? ¿Un médico ateo o un evangélico que sea zapatero? Si llega allá y le dice un zapatero, y dice, no, yo soy un buen creyente, yo no sé nada de esto, pero yo soy buen agente, soy buen creyente, déjeme, yo le saco eso que tiene ahí en el estómago, yo le hago la cirugía. ¿Usted qué piensa? No, pero usted no es médico. No, pero es que aquí la Biblia dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, no me preocupe, yo oro a Dios y le saco ese problema que tiene en el estómago. ¿Usted qué le pregunta? No, pero usted es buen evangélico. Sí, el mejor. Y va el pastor, le dice, yo le doy las mejores referencias. ¿Usted se deja de operar? No, obviamente. ¿Por qué? Porque no es médico. Entonces, cuando dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, no podemos tenerlo como algunos lo tienen, como si fuese que el evangélico tiene todo el conocimiento. De algunos toman este versículo y el otro versículo donde dice que tenemos la mente de Cristo para decir que nosotros tenemos como evangélicos todo el conocimiento y todos los secretos para salir de la pobreza, todos los secretos para estar en buenas relaciones con los demás y para descubrir cualquier circunstancia que se presente. Eso es falso. Aquí no hace referencia a eso. Tampoco es que se sepa toda la Biblia o todos los misterios del Evangelio, tampoco hace referencia a eso. Eso, aprender conceptos bíblicos, es un esfuerzo diligente del creyente, pero no es un don natural de que porque usted es evangélico ya se sabe toda la Biblia. Tampoco es así. Entonces, las Escrituras dicen que en parte conocemos, ¿no? Las Escrituras también dicen que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice el conocido Deuteronomio 29:29. Entonces, ¿a qué hace referencia el texto? Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Se refiere a todas las cosas en necesariedad, es decir, lo que se hace necesario ¿para qué? Para la salvación, para las lecciones divinas, para el establecimiento de la fe contra los puntos de controversia de aquellos herejes de la época. Porque salían de nosotros, pero no eran de nosotros, es lo que está diciendo el texto. Pero nosotros tenemos lo suficiente en relación al Evangelio para rechazarlo, porque el Evangelio es suficiente en el corazón de los hombres y necesario para comprender que somos salvos. En ese sentido, tenemos lo suficiente para rechazar a los falsos. Los herejes no tenían la unción, pero sí querían utilizar sus conocimientos mundanos y reflexiones filosóficas de sus propias convicciones para tratar de manipular las mentes de los creyentes. Y el apóstol está diciendo que ellos tienen lo necesario en cuanto a la salvación para identificar lo que es incorrecto. Es decir, como creyentes, queridos hermanos, tenemos lo necesario para ser salvos. Así usted no sepa muchas cosas de teología, así usted no sepa muchas cosas desde el punto de vista académico, si ha sido salvado y ungido por el Espíritu de Dios en su corazón, ha entendido lo suficiente, es decir, la obra de Cristo en el corazón del hombre. Y Juan dice
que eso es suficiente, es tan fuerte que puede sostenerlo a usted así vengan los enemigos de la fe. No quiere decir que nosotros tengamos todos los conocimientos. Como creyentes necesitamos el conocimiento del mundo inconverso, porque todo conocimiento viene de Dios, sin importar quién lo tenga. Es decir, si un médico es médico, así el médico sea ateo, ¿quién da ese conocimiento a la medicina? Dios. Un arquitecto, ¿quién da ese conocimiento? Dios. Dios da todo el conocimiento. Y en su gracia común los hombres adquieren ese conocimiento. Y por ser hijos de Dios tenemos el conocimiento necesario para la salvación, pero no quiere decir que tengamos todo el conocimiento de todas las cosas, pero sí el suficiente para ser salvos. Ahora, si tenemos el suficiente conocimiento para ser salvos, entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos cada día más crecer en la fe, que es un esfuerzo personal. Crecer en Cristo, crecer en lo que Dios nos muestra en su revelación. Y esa es la forma en que la unción se manifiesta en el creyente. Es decir, los creyentes vamos a ser fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestros corazones y vamos a tener el anhelo de estudiar las Escrituras, y eso va a fortalecer nuestros corazones para enfrentar la tentación. Queridos hermanos, la unción a la que se refieren las Escrituras en este aspecto y en este caso en particular se refiere a la obra del Espíritu Santo que nos enseña, a la obra del Espíritu Santo que nos da el conocimiento suficiente para poder ser salvos. Eso es unción. Entonces, ¿quién es el ungido? Pues todo el creyente, todos los creyentes. En este aspecto de conocimiento para salvación, somos ungidos. Vamos a dejar hasta ahí, queridos hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias, porque vamos entendiendo, Señor, lo que significa la unción. Vamos viendo los usos que se le dio en el Antiguo Testamento y que tenían un propósito claro, un propósito de confirmación. Es decir, tú mandabas un oficio y lo confirmabas con la unción. Vemos los abusos que se han dado, Señor, en esta generación con esta terminología. Y vemos también que en el Nuevo Testamento y en el contexto de Primera de Juan, la unción tiene que ver con el conocimiento y la enseñanza. Y estamos hablando del ungidor por excelencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nuestros corazones y nos sella y somos ungidos. Es el aceite para nuestras almas y somos ungidos, y esta unción nos enseña todas las cosas que necesitamos para ser salvos y vivir en piedad. Lo que nos está diciendo Juan es que aunque vengan los enemigos, los ataques de Satanás, las falsas doctrinas, nosotros, por el Espíritu de Dios, tenemos lo suficiente para ser fortalecidos y entender, y no necesitamos las enseñanzas de los falsos. Gracias, Espíritu Santo, porque enseñas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas, guías, nos enseñas y nos das esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.